¿Cómo invocar al Espíritu Santo y transformar la vida de mi familia? Hay momentos en los que el hogar parece lleno, pero el alma vacía. Las voces suenan, las risas aparecen, pero algo en el ambiente se siente apagado, como si una sombra invisible hubiera cubierto el brillo del amor. No son los problemas materiales los que más desgastan una familia, sino el peso del silencio espiritual, ese espacio donde ya no se ora juntos, donde las palabras se vuelven cortas y los corazones distantes. Muchos creen que el Espíritu Santo solo se manifiesta en templos o grandes milagros, pero el mayor milagro ocurre cuando su presencia entra en una casa y la transforma desde dentro. No con ruido, sino con paz, no con fuerza, sino con ternura. Cada familia tiene un lugar donde la presencia de Dios fue reemplazada por la costumbre. Una mesa donde antes se oraba, ahora se discute. Un dormitorio donde antes se perdonaba, ahora se calla. Y es allí, justo en ese punto donde la fe parece cansada, donde el Espíritu Santo espera ser invocado, no para juzgar, sino para restaurar, no para señalar, sino para abrazar. Porque cuando una familia vuelve a invocar al Espíritu Santo, el cielo se abre sobre su techo y lo que estaba roto comienza a unirse. Este video no busca enseñarte una fórmula, sino guiarte a un encuentro con el poder más tierno y transformador que existe, el Espíritu de Dios obrando dentro de tu hogar. Aprenderás a reconocer los signos de su ausencia y los pasos para traerlo de vuelta. Descubrirás que invocar no es repetir palabras, es abrir el corazón hasta que Él sienta que puede habitar allí. Prepárate para recorrer este viaje espiritual que comienza en el silencio y termina en la plenitud de una casa donde el Espíritu Santo mora y gobierna. El silencio que habla en casa. El silencio de un hogar puede ser más ruidoso que cualquier grito. No es el silencio de descanso, sino el silencio de la distancia, ese que se instala cuando los corazones han dejado de buscar comprensión y las almas se han encerrado en su propio dolor. En muchas familias, este silencio no comenzó de un día para otro. Fue llegando poco a poco, disfrazado de cansancio, de orgullo, de falta de tiempo. Se perdió la costumbre de orar juntos, se enfrió el abrazo antes de dormir, se olvidó el te amo sincero que sostenía la esperanza. Ese silencio tiene un mensaje. No es solo una pausa entre discusiones, es una señal espiritual. Cuando el Espíritu Santo deja de ser el centro de una casa, el amor empieza a apagarse sin razón aparente. No se trata de falta de cariño, sino de la ausencia de la presencia. La familia se convierte en un grupo de personas que comparten techo, pero no propósito, y es allí donde la oscuridad comienza a hablar. No con palabras, sino con actitudes, indiferencia, impaciencia, desconfianza. El Espíritu Santo desea romper ese silencio, pero no lo hará con fuerza, porque Él no invade, Él invita. Espera que alguien, aunque sea uno solo, se levante una noche y diga con sinceridad: Espíritu Santo, vuelve a mi casa. Esa simple oración abre una grieta en el muro del orgullo y permite que la luz empiece a filtrarse de nuevo. Cuando el Espíritu entra, el silencio se transforma en diálogo, el enojo en comprensión, la distancia en ternura. Cada palabra que pronunciamos dentro del hogar lleva una energía espiritual. Por eso, cuando la voz humana se apaga, el Espíritu busca espacio para hablar en el alma. Él no se impone, pero su presencia se hace sentir cuando hay disposición. Lo que parecía un silencio de derrota puede convertirse en el punto de partida de una restauración profunda. Es en ese silencio donde el Espíritu susurra: no los he abandonado, solo estoy esperando que me inviten de nuevo. El silencio no es el final, es la antesala del milagro.
Es la oportunidad de escuchar a Dios cuando todo ruido se ha ido. Y si hoy tu hogar parece callado, no temas. Ese silencio puede ser la señal de que el Espíritu está cerca, a punto de llenar cada rincón con su voz, su paz y su fuego invisible. Solo falta una palabra tuya para que el cielo vuelva a respirar dentro de tu casa. Cuando el amor se apaga, sin razón. Hay un momento en toda familia en el que el amor parece perder su color. No hay traición, no hay grandes conflictos, solo una especie de cansancio que se instala sin permiso. Los abrazos ya no tienen el mismo calor, las conversaciones se vuelven superficiales y los días parecen una repetición sin sentido. Es un fenómeno silencioso, invisible, pero devastador. El amor se apaga sin razón cuando el Espíritu Santo deja de ser la fuente del afecto y los corazones comienzan a depender de su propia fuerza emocional. Ningún sentimiento humano puede sostener una relación familiar cuando el alma está desconectada de la presencia que da vida. Este enfriamiento no llega de golpe, se filtra entre las grietas del descuido espiritual. Una familia que deja de orar junta, que ya no agradece por las pequeñas cosas, que pospone el perdón y reemplaza la ternura por rutina, abre sin saberlo una puerta a la distancia. El enemigo no destruye hogares con escándalos al principio, sino con pequeñas indiferencias que parecen inofensivas. Y de pronto, lo que antes era complicidad se vuelve irritación. Lo que era risa se convierte en silencio. Pero el Espíritu Santo tiene una forma única de revivir lo que parece muerto. Él no enciende fuegos artificiales, enciende brasas en el corazón. Llega sin ruido, pero su calor es inconfundible. Cuando una persona dentro del hogar decide abrirse y decir desde el alma: Señor, no entiendo lo que pasa, pero no quiero perder el amor de mi familia, el Espíritu comienza a obrar. No cambia a los otros de inmediato, transforma primero el corazón que lo invoca. Y desde ese cambio, el ambiente empieza a modificarse. El amor que se apaga puede volver a encenderse cuando su origen deja de ser humano y se vuelve divino. La ternura que se perdió no se recupera con promesas, sino con presencia. Porque cuando el Espíritu entra, el amor deja de depender de emociones y pasa a ser una decisión sostenida por gracia. Las miradas se suavizan, las palabras recuperan su poder, y donde antes había tensión, ahora hay paz. Si sientes que el amor en tu familia se está apagando sin razón, no te resignes. No todo fuego visible está vivo, ni todo fuego invisible está apagado. A veces Dios permite que el amor humano se debilite para que aprendamos a invocar al amor eterno. Y cuando ese amor entra, no hay distancia que resista, no hay herida que permanezca abierta, no hay historia que no pueda volver a brillar. El Espíritu Santo no solo repara relaciones, Él reconstruye significados. Enseña a amar más allá de lo que se siente, más allá del orgullo, más allá del cansancio. Es el fuego que no consume, pero que todo lo purifica. Por eso, cuando el amor se apaga sin razón, es la señal más clara de que ha llegado el momento de volver a invocar la presencia que lo encendió por primera vez. La puerta invisible del corazón familiar. Toda familia tiene una puerta invisible que no se abre con llaves, sino con disposición espiritual. Es la puerta del corazón colectivo, ese punto donde las almas que conviven bajo el mismo techo se encuentran o se pierden. Muchos hogares viven con esa puerta cerrada sin saberlo. Se aman, pero no se entienden. Se cuidan, pero no se escuchan. Y lo más grave es que esa puerta no se cierra desde afuera, se cierra desde dentro, con cada acto de orgullo, con cada palabra no dicha, con cada oración que se pospone. El Espíritu Santo no fuerza esa puerta. Él toca suavemente, esperando que alguien lo reconozca y diga: aquí está tu casa, entra y haz la tuya.
El corazón familiar no se abre con gestos religiosos, sino con rendición. Hay padres que oran, pero no perdonan. Hay hijos que aman, pero guardan resentimiento. Hay matrimonios que sirven en la iglesia, pero no se miran a los ojos en casa. La verdadera apertura al Espíritu Santo comienza cuando cada miembro se atreve a soltar el control y decir: no quiero tener la razón, quiero tener tu paz. Esa es la llave que abre la puerta invisible. No hay presencia divina donde reina el orgullo, pero sí hay restauración cuando hay humildad. El Espíritu Santo no busca perfección, busca acceso. No necesita altares de oro ni palabras ensayadas, solo un corazón dispuesto. Cuando esa puerta se abre, algo sagrado sucede. El ambiente cambia sin explicación. La tensión se disuelve. La atmósfera del hogar se vuelve ligera, como si el aire mismo respirara paz. No es magia, es la consecuencia natural de su presencia. Donde Él entra, el caos se ordena y el amor vuelve a ocupar el lugar central. Esa puerta invisible no se abre una sola vez. Debe mantenerse abierta cada día. Cada discusión puede cerrarla. Cada oración puede volver a abrirla. Es una decisión continua, un acto consciente de mantener el hogar alineado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Espíritu entra y encuentra esa puerta libre, no solo habita, transforma. Convierte el techo en refugio, las paredes en testigos de reconciliación y el tiempo en oportunidad de amor. Tal vez tu familia no necesita más consejos, necesita abrir esa puerta, no hacia el exterior, sino hacia lo eterno. Porque cuando el corazón familiar se abre al Espíritu Santo, el hogar deja de ser solo un lugar donde se vive y se convierte en un lugar donde Dios reina. Y cuando Dios reina, la oscuridad no puede permanecer, el miedo no puede dominar y el amor deja de depender de los días buenos, porque ahora tiene su raíz en lo eterno. El Espíritu Santo no llega, se invita. El Espíritu Santo no llega por casualidad. No se presenta porque la familia asiste a la iglesia, ni porque hay una Biblia sobre la mesa. Él llega cuando es invitado con sinceridad, cuando hay un corazón que le dice: no puedo más con mis fuerzas, ven y toma el control. Esa es la diferencia entre pedir ayuda y abrirle espacio. Muchos oran por bendición, pero pocos oran por presencia. Y ahí está el secreto. La bendición cambia lo que tenemos, la presencia cambia lo que somos. Hay familias que oran todos los días, pero lo hacen desde la obligación, no desde el encuentro. Repiten palabras sin dejar espacio para que el Espíritu hable. Y Él no actúa donde solo se repiten frases vacías. Actúa donde hay silencio reverente, donde alguien se atreve a quedarse quieto y decir: te espero. Invocar al Espíritu Santo es un acto de entrega, no de control. Es reconocer que las estrategias humanas ya no bastan, que los consejos del mundo no restauran lo que solo la gracia puede curar. El Espíritu Santo no se impone, se manifiesta donde hay hambre de su presencia. Entra donde lo esperan, permanece donde lo honran y actúa donde hay fe. No llega porque lo necesitemos, llega porque lo deseamos. Cuando una familia entera se reúne, aunque sea en silencio, y decide decir con una sola voz: Espíritu de Dios, esta casa es tuya, algo cambia en el aire. Lo que antes era un ambiente tenso se vuelve ligero. Lo que era conflicto se vuelve diálogo. Lo que era indiferencia se convierte en ternura. Invitar al Espíritu no significa que todo será fácil, significa que nada volverá a ser igual. Su presencia no elimina los problemas, pero impide que los problemas gobiernen. Donde Él habita, la tristeza no tiene autoridad, y la esperanza renace sin motivo aparente. Y cuando una familia lo reconoce, deja de vivir en reacción y comienza a vivir en dirección. Cada decisión se vuelve oración, cada gesto se convierte en adoración,
Cada día se transforma en oportunidad de comunión. El Espíritu Santo no necesita una gran ceremonia para entrar, solo una palabra honesta. No importa si la casa está en caos, si hubo discusiones, si hay heridas sin sanar. Él no busca perfección, busca disposición. Basta con una invitación sincera, pronunciada desde lo profundo. Espíritu Santo, entra en mi hogar, toma el lugar que te pertenece. Desde ese instante, el cielo tiene permiso para actuar, y cuando el cielo entra, el infierno se retira. Porque donde el Espíritu Santo es invitado, el enemigo no tiene morada, cuando la fe familiar se fragmenta. Hay familias que alguna vez oraron unidas y ahora apenas se miran al pasar. No fue una discusión lo que rompió la unión, fue algo más profundo. La fe comenzó a desgastarse. La fe familiar se fragmenta cuando cada uno empieza a caminar solo, cuando los miembros del hogar dejan de compartir su esperanza y cada corazón se encierra en su propio dolor. Esa división espiritual no siempre se nota de inmediato. Llega disfrazada de independencia, de orgullo, de cansancio. Pero el resultado es el mismo. Un hogar donde ya no se cree juntos, donde la oración dejó de ser un lazo y se volvió un recuerdo. Cuando la fe se fragmenta, el hogar se vuelve un campo de batalla emocional. Cada uno defiende su punto, su herida, su manera de entender a Dios. Y en medio de ese ruido, el Espíritu Santo guarda silencio, no porque se haya ido, sino porque nadie le da lugar para hablar. La unidad espiritual no se destruye con un solo golpe. Se erosiona lentamente cuando la confianza en la presencia divina se reemplaza por el control humano. Hay padres que tratan de resolverlo todo por sí mismos, hijos que ya no esperan respuesta de Dios, parejas que oran menos porque creen que nada cambiará. Esa es la herida más profunda de una familia. Perder la fe compartida, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de reconstruir incluso la fe más rota. Él no busca un hogar perfecto, solo uno que reconozca su necesidad. Cuando una sola persona dentro de la familia decide volver a creer, esa fe se convierte en chispa. No hace falta que todos oren al mismo tiempo, basta con que uno invoque desde el corazón. Dios siempre comienza con uno. Así empezó con Abraham, así restauró con José, así salvó con Noé. Una sola fe encendida puede iluminar toda una casa. El Espíritu Santo no reconstruye la fe con teorías, lo hace con presencia. Llega en los momentos más improbables, en medio de lágrimas, de culpas, de silencios, y allí empieza a unir lo que estaba separado. La fe familiar no es que todos piensen igual, es que todos se sostengan en la misma esperanza. Cuando el Espíritu entra, los resentimientos se debilitan, las críticas se callan y el deseo de sanar se impone al deseo de tener la razón. Porque la fe que Él inspira no busca vencer, busca unir. Si sientes que tu familia ya no cree como antes, no te resignes. Dios no necesita unanimidad para obrar, necesita sinceridad. Invoca al Espíritu y dile, no sé cómo reparar esto, pero confío en que tú sí. Desde esa rendición, Él comienza a actuar, invisible pero real, y paso a paso, las grietas de la fe se cierran. Los corazones vuelven a mirar en la misma dirección, y lo que parecía perdido se convierte en testimonio. Cuando la fe familiar se fragmenta, el Espíritu no se va, se prepara. Porque donde hay una grieta, Él ve una oportunidad para entrar y restaurar desde el fondo lo que el orgullo rompió en la superficie. La oración que restaura la unidad perdida. Hay oraciones que nacen de la costumbre y otras que nacen del alma. Las primeras suenan bien, pero no transforman. Las segundas pueden ser torpes, pueden salir entre lágrimas, pero tienen el poder de mover el cielo. Cuando una familia ha perdido su unidad, ninguna estrategia humana puede reconstruirla. Solo una oración sincera, pronunciada desde la rendición, puede hacerlo.
No es una oración de muchas palabras, sino de mucho corazón. Es el momento en que el Espíritu Santo deja de ser una idea y se convierte en presencia viva dentro del hogar. La unidad perdida no se recupera con explicaciones, sino con intercesión. Cuando alguien dentro de la familia decide arrodillarse, no para ganar una discusión, sino para pedir paz, el Espíritu Santo empieza a tejer lo que estaba roto. Esa oración tiene una fuerza que el mundo no comprende, porque no busca convencer, busca restaurar. Es lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 17, versículo 21, cuando oró para que todos fueran uno, como Él y el Padre son uno. Esa no fue una oración por apariencia, fue un clamor por comunión. Y el Espíritu, que es quien traduce los gemidos del corazón, responde a ese tipo de oración. La oración que restaura no depende del tiempo ni del lugar. Puede nacer en una cocina, en medio del ruido, o en una habitación en silencio. No se trata de repetir frases, sino de invitar al Espíritu Santo a ocupar el espacio donde antes hubo división. Es una oración que no señala, que no exige, que solo dice: Señor, no quiero tener la razón, quiero tener tu presencia. Y cuando esas palabras salen del alma, el ambiente cambia. Las tensiones comienzan a disolverse, los recuerdos duros pierden fuerza, y lo que parecía una pared se vuelve una puerta. El Espíritu Santo responde a la vulnerabilidad. Cuanto más honesta es la oración, más profunda es su respuesta. Él no escucha la voz, escucha la intención. Si hay orgullo, se queda a la puerta. Si hay rendición, entra sin demora. Cuando una familia ora unida en humildad, el Espíritu desciende con una paz que no puede fingirse. No elimina los problemas, pero les quita el poder de dividir. Cada palabra se vuelve puente, cada lágrima, semilla de reconciliación. Quizás la unidad de tu familia se rompió hace tiempo. Tal vez las conversaciones se convirtieron en reclamos o las oraciones se volvieron esporádicas. Pero el Espíritu Santo sigue esperando esa oración que lo convoque no como espectador, sino como huésped. Si hoy decides orar con sinceridad, sin buscar culpables, sino comunión, verás cómo la atmósfera cambia. Porque donde hay una oración genuina, hay una presencia real. Y donde el Espíritu habita, la unidad perdida no solo se recupera, se renueva con un amor más maduro, más fuerte y más verdadero que antes. El secreto de los hogares que brillan sin explicación. Hay casas que uno visita y siente algo distinto. No es por la decoración, ni por el tamaño, ni por el orden. Es una atmósfera, una paz que no se puede describir, una luz que parece venir de dentro. Son hogares que brillan sin explicación, porque han aprendido el secreto que el mundo ignora: mantener al Espíritu Santo como huésped permanente. En esas casas puede faltar todo, menos su presencia. No siempre hay abundancia material, pero hay abundancia de amor, y eso es lo que el cielo llama prosperidad. El brillo de un hogar no se mide por sus logros, sino por su atmósfera espiritual. Cuando el Espíritu Santo es honrado día tras día, los muros se convierten en testigos de milagros silenciosos. Los conflictos no desaparecen, pero se resuelven con ternura. Las heridas no se niegan, pero se sanan con paciencia. En esos hogares, las oraciones no son discursos, son conversaciones sinceras. Se respira fe en cada gesto, porque el amor dejó de ser emoción y se volvió decisión. Lo que los diferencia no es lo que hacen, sino a quién invocan. Muchos buscan fórmulas para tener familias fuertes, pero olvidan que la fuerza no viene de la voluntad, sino de la presencia. El secreto de los hogares que brillan está en su dependencia. Dependen de Dios en lo pequeño y en lo grande, en la alegría y en el cansancio. Antes de discutir, oran. Antes de decidir, escuchan. Antes de rendirse, esperan.
Esa disciplina espiritual mantiene abierta la puerta del cielo sobre su techo. Y lo más hermoso es que esa luz no se guarda, se contagia. Quien entra en una casa donde habita el Espíritu sale distinto, con paz en el alma. El brillo espiritual no es visible a los ojos, pero se siente en el corazón. Es el resultado de invocar diariamente, no desde la necesidad, sino desde el amor. Son familias que no esperan un milagro para agradecer, sino que agradecen hasta que el milagro sucede, que bendicen incluso cuando duelen, que perdonan aunque nadie se lo pida. Y en esa actitud humilde, el Espíritu Santo encuentra el ambiente ideal para permanecer. No visita, habita, no observa, guía. Si anhelas que tu hogar brille así, no busques parecerte a otros, busca rendirte más. No se trata de tener una familia perfecta, sino de tener un altar encendido, y el altar no es una mesa ni una pared, es el corazón de quienes viven allí. Cuando una familia aprende a invocar al Espíritu, no solo en el dolor, sino en la cotidianidad, la luz no se apaga. Brillan porque Él vive allí. Y donde Él vive, la oscuridad no tiene permiso para quedarse. Ese es el secreto de los hogares que brillan sin explicación. No es magia, es presencia. Como invocar sin palabras. Hay momentos en los que el alma está tan cansada que no sabe orar. Las palabras se escapan, las frases suenan vacías, y lo único que queda es un silencio lleno de dolor. Muchos creen que en ese silencio Dios no los escucha, pero es justamente ahí donde el Espíritu Santo se acerca con más fuerza. Porque Él no necesita discursos para responder, solo sinceridad. Invocar sin palabras no es falta de fe, es la expresión más pura de ella. Es reconocer que ya no se puede fingir control y rendirse ante la presencia de aquel que comprende lo que el corazón calla. El Espíritu Santo entiende el lenguaje de las lágrimas, de los suspiros y de los silencios. Cuando una madre llora sin decir nada por su hijo, cuando un padre se queda mirando al cielo sin entender cómo seguir, cuando un hijo guarda en su pecho la oración que no se atreve a pronunciar, el Espíritu traduce todo eso delante de Dios. Lo que el ser humano llama debilidad, el cielo lo llama entrega. Porque la verdadera invocación no siempre se hace de pie, a veces se hace de rodillas, sin voz, pero con el alma abierta. Invocar sin palabras es invitar al Espíritu a entrar donde las emociones ya no pueden. Es dejar de explicar y empezar a confiar. No es pedir que cambie las circunstancias, es permitirle cambiar el corazón para enfrentarlas con fe. Hay oraciones que se oyen en la tierra, pero las que no se dicen retumban en el cielo, porque el Espíritu Santo no mide el sonido de tu voz, mide la profundidad de tu rendición. Cuando Él percibe un corazón quebrantado, entra sin demora, porque donde hay humildad, hay espacio para la gloria. A veces Dios guarda silencio porque quiere enseñarte este tipo de oración. Quiere que entiendas que no necesitas tener las palabras correctas, solo la actitud correcta. Que tu vulnerabilidad no lo aleja, lo atrae. Que tu cansancio no lo ofende, lo conmueve. Cuando decides dejar de luchar por mantener el control y simplemente dices desde dentro, ven, Espíritu Santo, aunque nadie te oiga, el cielo te escucha. Y su respuesta no siempre llega en forma de milagro visible, sino como una paz que te cubre por dentro y te da fuerzas para seguir. La familia que aprende a invocar sin palabras descubre un nivel más profundo de comunión. Ya no oran por costumbre, oran con presencia. A veces basta con sentarse juntos en silencio, dejar que el Espíritu hable por ellos y sientan cómo la atmósfera se llena de amor. Porque cuando el Espíritu Santo es invocado desde el corazón, la oración deja de ser una rutina y se convierte en un encuentro. Y en ese encuentro, lo imposible comienza a moverse. Invocar sin palabras no es callar, es dejar que Dios hable,
el espíritu que restaura la mirada entre padres e hijos. Hay heridas que no se curan con el tiempo, solo con el amor. Y hay miradas que alguna vez se cruzaron con ternura y hoy se evitan por orgullo, por dolor o por distancia. Padres que ya no saben cómo acercarse a sus hijos. Hijos que se sienten juzgados, incomprendidos o ausentes del corazón de quienes los criaron. Entre ambos lados hay un muro invisible que el Espíritu Santo puede derribar en un solo instante. Porque cuando Él entra, no solo restaura relaciones, restaura miradas. Devuelve el brillo de la comprensión, el respeto perdido y el lenguaje silencioso del amor verdadero. El vínculo entre padres e hijos es sagrado, pero el enemigo sabe que cuando esa conexión se rompe, el hogar pierde su equilibrio. Por eso, siembra malentendidos, exagera errores, alimenta culpas y endurece corazones. Lo hace lentamente hasta que lo natural, abrazar, escuchar, confiar, comienza a parecer difícil. Pero cuando el Espíritu Santo es invocado, algo distinto ocurre. Él no empieza señalando culpables, comienza ablandando corazones, sopla donde había rigidez y despierta compasión donde solo había defensa. Hace recordar los momentos buenos, los abrazos sinceros, las risas olvidadas, y en ese recuerdo renace el deseo de reconciliar. El Espíritu Santo es el único que puede sanar las heridas generacionales. Él entiende las palabras que nunca se dijeron y los gestos que se malinterpretaron. No llega con reproches, llega con ternura. No obliga a pedir perdón, enseña a necesitarlo. Y cuando toca el corazón de un padre, le devuelve la paciencia. Cuando toca el corazón de un hijo, le devuelve la gratitud. Lo que parecía una distancia irreparable comienza a desvanecerse. Una conversación sencilla se convierte en un milagro. Una lágrima compartida se transforma en nueva confianza. Cuando una familia permite que el Espíritu entre en medio de sus conflictos, el ambiente cambia sin que nadie explique por qué. Las miradas se suavizan, las palabras hieren menos. Los silencios ya no son fríos, son de comprensión. Es el cumplimiento de lo que está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo 6, donde Dios promete que enviará su Espíritu para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa promesa sigue viva y se cumple en cada hogar que la invoca con fe. No hay relación que el Espíritu no pueda restaurar, porque Él no trabaja desde la memoria del dolor, sino desde el propósito del amor. Si hoy hay distancia en tu familia, si sientes que las miradas se han perdido en el resentimiento, ora. No para que el otro cambie, sino para que el Espíritu empiece contigo. Pídele que te dé humildad para escuchar, paciencia para esperar y ternura para volver a mirar. Porque cuando el Espíritu Santo restaura una mirada, restaura una historia. Y cuando esa historia es sanada, toda la casa vuelve a ver con los ojos de Dios. Cuando el Espíritu toca la mesa del hogar. Hay lugares en una casa donde ocurren los mayores milagros y pocos lo perciben. La mesa familiar es uno de ellos. Es el espacio donde la familia se encuentra, donde se comparte el pan, las palabras, las miradas y a veces también los silencios. Pero cuando el Espíritu Santo toca esa mesa, deja de ser un mueble y se convierte en un altar. Cada comida se vuelve comunión, cada conversación se transforma en oración y cada día se convierte en oportunidad de unidad. No es la comida lo que alimenta, es la presencia. En muchos hogares, la mesa se ha vuelto un lugar de paso. Cada uno come a su hora, con su celular en la mano, sin diálogo ni conexión. Pero cuando el Espíritu Santo entra, devuelve significado a lo cotidiano. Inspira conversaciones que sanan, risas que curan y gestos que restauran. La familia deja de alimentarse solo de comida y empieza a nutrirse de presencia, porque donde el Espíritu habita, incluso lo simple se vuelve sagrado.
Es el cumplimiento de lo que Jesús mostró en Lucas capítulo 24, versículo 30, al partir el pan, que la revelación de su presencia se manifiesta en lo ordinario, no solo en lo milagroso. El Espíritu Santo usa la mesa como escenario de reconciliación. Es allí donde los corazones se abren sin defensas, donde un perdón puede ser más poderoso que un sermón. Es el lugar donde las heridas se tratan sin palabras, porque el amor se expresa en gestos. Cuando una familia se sienta junta, bendice los alimentos y se mira con gratitud, el cielo participa. Cada oración sencilla dicha antes de comer eleva un aroma de fe que Dios no ignora, y cada palabra de agradecimiento abre la puerta para que la presencia del Espíritu repose sobre ese hogar. No se necesita un templo para vivir lo sagrado, se necesita intención. Cuando el Espíritu toca la mesa, la transforma en espacio de revelación. Donde antes había discusiones, hay entendimiento. Donde había críticas, hay consuelo. Donde había indiferencia, hay ternura. Comer juntos deja de ser rutina y se convierte en rito de unidad. En esos momentos, los ojos de los hijos aprenden a ver la fe en la práctica, no en los discursos. Ven que el amor no se enseña, se vive. Si tu mesa hace tiempo dejó de reunir a tu familia, pídele al Espíritu Santo que la vuelva a consagrar. Que la llene de conversaciones sinceras, de risas sinceras, de gratitud. No necesitas cambiar los muebles, solo el ambiente. Porque cuando el Espíritu toca la mesa del hogar, la convierte en altar, y cuando una familia aprende a comer en comunión, aprende también a vivir en comunión. Donde se comparte el pan, se fortalece el vínculo. Donde se ora, se disuelve la tensión. Y donde el Espíritu se sienta con la familia, la casa entera se llena de vida, la paz que se multiplica en el caos. Hay hogares donde el caos parece haber tomado el control. Discusiones por cosas pequeñas, cansancio acumulado, preocupaciones financieras, enfermedades, tensiones que se multiplican sin explicación. Todo parece moverse demasiado rápido y la paz se vuelve un lujo lejano. Pero el Espíritu Santo no necesita que todo esté en orden para manifestarse. Él no llega cuando el caos termina, llega para gobernarlo. Su paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. No apaga el ruido del mundo, enseña a escuchar la voz de Dios en medio de él. El Espíritu Santo tiene una manera divina de multiplicar la paz justo donde reina el conflicto. Lo hace cambiando la atmósfera interior, no las circunstancias externas. Cuando alguien dentro de la familia decide detenerse en medio del caos y decir en silencio, Espíritu Santo, necesito tu paz, algo invisible ocurre. No desaparecen los problemas, pero el alma deja de temerlos. El corazón encuentra equilibrio, las palabras se vuelven más suaves y el hogar empieza a respirar. Es lo que Jesús prometió en Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz no se compra ni se negocia. Se recibe cuando el Espíritu es bienvenido. El caos no es el enemigo. Es el escenario donde se revela la autoridad del Espíritu. Él no busca familias perfectas, busca familias que le cedan el control. Porque la verdadera paz no se impone desde afuera, se construye desde dentro. Una madre en calma puede detener una tormenta emocional. Un padre que ora con fe puede traer orden al desorden. Un hijo que perdona puede romper un ciclo de gritos y resentimientos. La paz del Espíritu se contagia, se multiplica, se expande. Donde uno la recibe, toda la casa la percibe. El Espíritu Santo enseña a la familia a transformar su reacción en adoración, a no dejarse dominar por el miedo, sino a responder con confianza. En lugar de preguntarse ¿por qué está pasando esto?, el alma aprende a decir ¿para qué?
En esa rendición, el caos deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Dios no siempre cambia la tormenta, pero siempre cambia al navegante. Y cuando el Espíritu toma el timón, incluso las aguas más agitadas se convierten en camino. Si tu hogar vive días turbulentos, no creas que la presencia de Dios se ha ido. A veces el Espíritu está más cerca que nunca, esperando que alguien lo invoque con fe. No necesitas entender todo, solo rendirte, porque cuando lo haces, la paz que el mundo no entiende comienza a multiplicarse. Es una paz que no depende del dinero, ni del resultado, ni de las circunstancias. Es una paz que te permite sonreír cuando nada parece lógico, confiar cuando todo tiembla y amar cuando el corazón querría rendirse. Esa es la paz del Espíritu Santo, y cuando entra en una casa, el caos pierde su poder y el cielo empieza a reinar. El nuevo lenguaje del amor espiritual. El amor humano tiene límites, se cansa, se confunde, se hiere. Es un amor que a veces depende del ánimo, de la reciprocidad o del momento. Pero cuando el Espíritu Santo entra en una familia, enseña un nuevo lenguaje, el amor espiritual. Un amor que no se mide por emociones, sino por decisión. Un amor que no busca tener razón, sino dar vida. Este amor no nace del instinto, nace de la comunión con Dios. Es el tipo de amor que sana sin exigir, que corrige sin humillar y que permanece cuando todo lo demás se desmorona. El Espíritu Santo transforma la manera en que los miembros de una familia se relacionan. Enseña a hablar con ternura incluso en el desacuerdo, a escuchar sin juzgar, a responder sin herir. Reemplaza la necesidad de ganar por el deseo de comprender. Donde antes había dureza, ahora hay empatía. Donde había distancia, ahora hay cercanía. Es el cumplimiento del mandamiento que Jesús dio en Juan capítulo 13, versículo 34. Amaos unos a otros como yo os he amado. No dijo como ustedes se aman, sino como yo los amé. Y ese amor solo se puede vivir cuando el Espíritu Santo lo enseña desde dentro. Este nuevo lenguaje no siempre se expresa con palabras. A veces se traduce en gestos simples, un abrazo inesperado, un perdón sin condiciones, un silencio que evita una herida. El Espíritu Santo enseña a la familia que amar no es sentir, es permanecer. Amar no es tolerar, es servir. Amar no es ceder por debilidad, es actuar desde la fuerza de la humildad. Cuando el amor espiritual toma el control, los conflictos ya no destruyen, se vuelven oportunidades de crecimiento. La casa deja de ser campo de batalla y se convierte en escuela de gracia. El Espíritu Santo moldea el carácter, suaviza las reacciones, pule el orgullo. Cada palabra que inspira deja huellas invisibles en los corazones. Enseña a hablar con sabiduría, a callar con discernimiento y a actuar con misericordia. Ese cambio no ocurre de un día para otro, pero su fruto es evidente. La atmósfera del hogar se vuelve más ligera, las heridas duelen menos y los días se llenan de propósito. No porque las personas se vuelvan perfectas, sino porque el amor que las une ahora proviene del cielo. El amor espiritual no busca reconocimiento, busca permanencia. Es el amor que no cambia cuando el otro falla, que sigue construyendo incluso cuando el otro se derrumba. Cuando una familia aprende este nuevo lenguaje, se convierte en testimonio viviente del poder del Espíritu. Ya no se necesita decir te amo todo el tiempo, porque cada acción lo grita, y ese tipo de amor tiene una consecuencia divina, atrae la presencia de Dios. Porque donde hay amor verdadero, el Espíritu Santo habita, y donde Él habita, nada puede dividir lo que el cielo ha unido. El milagro silencioso del cambio. El milagro del Espíritu Santo no siempre llega con truenos ni luces. A veces es invisible, silencioso, casi imperceptible, pero su efecto transforma vidas y hogares enteros.
Es el milagro que sucede cuando los corazones se rinden y deciden dejar atrás el orgullo, la ira y el miedo. Es el cambio que nadie ve desde afuera, pero que todo el hogar siente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada comienza a reflejar algo distinto. Paciencia donde había impaciencia, ternura donde había indiferencia, comprensión donde había juicio. Este milagro silencioso se manifiesta en pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero que construyen un nuevo clima espiritual. Una conversación que antes terminaba en discusión, ahora termina en reconciliación. Una noche que antes se dormía en silencio, ahora termina con una oración compartida. Un abrazo que parecía imposible se convierte en puente de perdón. Todo ocurre sin prisa, porque el Espíritu no fuerza, Él guía. El cambio verdadero no es inmediato, pero es irreversible. Cuando el Espíritu trabaja en el corazón de una familia, deja huellas que ni el tiempo ni las dificultades pueden borrar. El milagro no depende de la perfección humana ni de la ausencia de problemas. De hecho, es más evidente donde las heridas son profundas, donde los desacuerdos se han acumulado y donde la rutina parecía haber apagado toda esperanza. Es allí donde el Espíritu comienza a actuar, recordando a cada miembro que la transformación no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente y se vive. Lo que antes era tensión se convierte en diálogo, lo que antes era tristeza se convierte en esperanza, lo que antes era silencio se convierte en oración compartida. Cada cambio, por pequeño que parezca, es evidencia del poder del Espíritu Santo en acción. No necesita aplausos, ni reconocimiento, ni validación externa. Su obra es interna, pero su impacto es total. Una familia que experimenta este milagro silencioso aprende a valorar la presencia más que los resultados. Aprenden a confiar más que a exigir. Aprenden a amar más que a controlar. Y en esa transformación silenciosa, el hogar deja de ser un lugar donde se sobrevive y se convierte en un lugar donde se vive plenamente en la gracia de Dios. Si sientes que tu hogar necesita un cambio, no busques soluciones humanas primero. Invoca al Espíritu Santo, no con palabras vacías, sino con rendición sincera. Permite que Él actúe en los corazones, sin prisa, sin ruido, pero con firmeza. Observa cómo las pequeñas cosas comienzan a cambiar y cómo, sin que nadie lo note de inmediato, la atmósfera de tu casa se llena de paz, amor y unidad. Ese es el milagro silencioso que transforma hogares enteros. Una obra divina que no se ve al principio, pero que lo cambia todo para siempre. La promesa final, un hogar donde Dios habita. Imagina una casa donde cada rincón refleja luz, donde cada conversación lleva paz, donde cada mirada es un puente de amor. Ese hogar no es un sueño inalcanzable, es la promesa del Espíritu Santo para quienes lo invocan con sinceridad. No depende de perfección humana, ni de dinero, ni de circunstancias favorables. Depende únicamente de la presencia de Dios que transforma lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en sagrado y lo humano en divino. Es la culminación de todo lo que hemos recorrido. La fe restaurada, el amor espiritual aprendido, la paz multiplicada y los corazones reconciliados. Cuando el Espíritu Santo habita en una familia, lo invisible se vuelve palpable. Las heridas del pasado se suavizan, las palabras hirientes pierden su poder y la rutina se llena de propósito. Los momentos ordinarios, como compartir un alimento o sentarse a conversar, se convierten en espacios de encuentro con lo eterno. Lo que antes era un hogar marcado por el silencio, la distancia y el desánimo, se transforma en un refugio donde Dios se manifiesta, donde cada miembro descubre su valor y donde la unidad deja de ser un ideal para convertirse en realidad.
Este hogar no se construye de la noche a la mañana, pero cada acto de rendición, cada oración sincera, cada invitación al Espíritu Santo es un ladrillo en la edificación de esta promesa. Los milagros se producen en cadena, un perdón inesperado, una reconciliación profunda, un gesto de amor que rompe patrones de años. Y mientras más se permite que el Espíritu guíe la vida cotidiana, más firme se vuelve la presencia divina. El hogar deja de depender de esfuerzos humanos para depender de la gracia. La verdadera transformación comienza en el interior, en los corazones que se abren y dicen: Señor, que tu presencia reine aquí, hoy y siempre. Hoy es el día de invocar esta promesa. No esperes a que las circunstancias cambien, porque la transformación comienza desde dentro. El Espíritu Santo no habita en casas perfectas, habita en hogares dispuestos a rendirse. Su morada no es un lugar, es un pacto de presencia que transforma familias, generaciones y destinos. Cuando Dios habita, la casa se llena de luz, los corazones se llenan de fe y la familia descubre que nada es imposible para Él. Porque donde Dios está, todo se renueva, todo se reconcilia y todo se convierte en testimonio vivo de su amor eterno. Invoca al Espíritu Santo hoy, abre tu hogar a su presencia. Permite que cada habitación, cada mirada, cada conversación se convierta en un canal de su gracia. Y así, la promesa final se cumple. Un hogar donde Dios habita, un hogar donde la paz, la unidad y el amor no dependen de los humanos, sino del cielo que ha decidido permanecer.